estoy bien. ¿Ya está, Caro? Bueno, como les contábamos anteriormente, esto es un ciclo de jornadas de 4 capacitaciones consecutivas. Las mismas se llamaron Prácticas Agroecológicas para la Promoción de la Biodiversidad en los Suelos y fue un programa programado justamente desde la AER, o sea, de la agencia de INTA Ushuaia con INTA El Bolsón, ya que la primera capacitación nos las dieron desde El Bolsón también de forma híbrida, estábamos presencial y virtual, y el tema fue microorganismos de montaña, el biopreparado, la elaboración. Eso está disponible entonces en el YouTube de INTA para quienes les interese. Hoy, bueno, está la disertación de Rodrigo con Katy y la próxima ya está planificada para junio. El tema será el intercambio de experiencias en marcha sobre estos bioinsumos en la producción en la fructicultura y la presentación de los resultados de todo lo que estamos viendo y el análisis de estas tecnologías, ¿sí? Como que a veces siempre es como traemos por ahí las recetas y demás, lo que vamos a hacer en junio es la presentación de resultados. Y en septiembre, para todas aquellas personas que hayan iniciado algún tipo de biopreparado, que estén en elaboración, se va a hacer un seguimiento puntual a esa persona con las técnicas del INTA del Bolsón y los técnicos de INTA de Ushuaia, que específicamente está trabajando cada persona que inició en este proceso, ¿sí? Bueno, entonces damos así inicio a la jornada de hoy. Buenos días a todos. Son tantos que no llegué a saludar a todos. Bueno, mi nombre es Rodrigo, soy biólogo. Hace 8 meses, quizás menos, entre 7 y 8 meses estoy acá en INTA Ushuaia. Soy bastante nuevo y esta es mi primera charla acá en INTA, así que, bueno, sé que estoy un poco nervioso. Si hablo rápido, etc., por favor, no se sientan incómodos de levantar la mano, preguntarme. Si está en mis conocimientos, se los sabré responder, y si no, averiguaremos, claro, me comprometo a averiguar. Como dijo Caro, todas estas charlas se dan en un marco de prácticas agroecológicas. Y acá está un cuadro donde se simplifica o se esquematizan los principales principios agroecológicos. Yo espero que en esta charla quede claro o se pueda ver que vamos a tocar estos 4 principios: regeneración y cuidado del suelo, regeneración y cuidado del suelo y la diversidad del suelo son un poco el eje y el objetivo principal de estas charlas. Luego, resiliencia va a ser es un concepto que en realidad a mí me surgió el interés de explicarlo y hacer un poco foco en eso a partir de una de las consultas de la charla anterior. Y luego, sinergias no va a ser un concepto que yo voy a decir sinergia, 2 puntos, y voy a desarrollar el concepto, sino que van a ver que es un concepto que se va a repetir y va a ser la base de todos los procesos y todas las características que vamos a ver en la siguiente filmina, y que además, al ser la base de esos procesos, es también la base de un sistema agroecológico. Bueno, ahora, estando en un marco de capacitaciones de prácticas agroecológicas, ustedes se pensarán por qué vamos a tener, o por qué estamos en una capacitación tan teórica y tan específica quizás sobre bacterias fijadoras de nitrógeno como parte de biofertilizantes y bioestimulantes. Bueno, esto a mí me surgió la necesidad de participar en estas capacitaciones cuando Caro me comentó. Yo vi que había una brecha, había un hueco para, a partir de lo que yo sé, que son con lo que trabajé y estudié, que son las bacterias fijadoras de nitrógeno, vi la posibilidad de explicar y bajar un poco a tierra, a ahondar más, no en especificidad y complejidad, sino en hacerlo más específico, pero a la vez intentar explicar por qué un microorganismo o por qué una buena diversidad de microorganismos es buena para el suelo. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa con los nutrientes? Porque sí, sabemos que los bioinsumos son buenos, promueven
la biodiversidad, etc. Pero ahora, ¿cómo pasa eso? ¿Qué pasa con los nutrientes? Bueno, yo vi acá una posibilidad de poder explicar esto. Además, el nitrógeno es un tema puntual, es una problemática puntual de los suelos de Ushuaia, porque como bien dijo Caro en la capacitación anterior, Tierra de Fuego está dividida en 4 ecorregiones: estepa, ecotono, cordillera y turbanes. Nosotros, Ushuaia se ubica en la ecorregión de cordillera, y gran parte de Ushuaia se encuentra está cubierta por bosques andinos patagónicos que son de Mire, Lenga y Guindo. Que estos suelos, como dice un trabajo científico donde participa Alicia Moreto de la universidad, se indica que en el perfil A del suelo, que es el perfil donde están las raíces, donde las plantas toman los nutrientes del suelo, solo encontramos un 1,5% de nitrógeno disponible. Esto además, esta característica de un suelo pobre en nitrógeno no solamente se replica en los bosques andino-patagónicos, sino que en varios de los suelos de toda Tierra del Fuego. Este 1,5 comparado con porcentajes de suelos cultivables o de zonas de buena producción es sumamente bajo. Es un problema porque el nitrógeno es un nutriente esencial para el crecimiento y la productividad de la planta, porque el nitrógeno está en las proteínas, está en el ADN, está en las enzimas, está en muchísimos componentes sumamente importantes para las plantas. Ahora, algo que a mí por lo menos me resultó curioso cuando estaba estudiando era: ¿cómo puede ser que el aire, que tiene un casi 80% de nitrógeno, no se traduzca o qué pasa entre el suelo, que tiene relativamente poco nitrógeno, y un aire con 80% de nitrógeno? Y es ahí cuando entra un poco con la química. Y esto es un concepto un poco básico y abstracto, difícil de digerir, pero es básicamente esto. El nitrógeno atmosférico está compuesto de 2 átomos de nitrógeno que están sumamente entrelazados entre ellos, muy fuertes, con enlaces químicos muy fuertes, que para romperlos se necesita muchísima energía. Solamente hay 2 procesos biológicos, o naturales mejor dicho, que hacen esta ruptura del nitrógeno atmosférico. Una son las fijaciones de nitrógeno por relámpago. Las tormentas eléctricas, al producir rayos, producen muchísima energía. Esa energía es capaz de romper ese enlace que hay entre los nitrógenos. El nitrógeno ahí se mezcla con agua, con agua, dando distintos compuestos nitrogenados que a la hora de llover decantan. O sea, básicamente cuando llueve, después de una tormenta eléctrica, es como una suerte de fertilización natural. De hecho, en Córdoba, no sé si acá no hay mucha tormenta eléctrica, pero en Córdoba se sabe o se dice que después de una tormenta eléctrica todo está verde. Ese es como el dicho popular. Y es justamente por eso, porque llueve con mucha cantidad de nitrógeno. Y el otro proceso es el proceso de fijación biológica por bacterias. Y son aquí donde entran las bacterias fijadoras de nitrógeno, que tenemos de 2 tipos: de vida libre y en simbiosis. La gran diferencia entre ellas es que una puede fijar nitrógeno sin la necesidad de estar en una relación simbiótica o en una relación de mutuo beneficio con otro organismo. Las de vida libre, ahora vamos a pasar a explicar, son las que lo pueden hacer sin esta relación, ¿no? Tanto las de vida libre como las de simbiosis pueden hacerlo porque tienen en su interior una enzima
que les permite llevar a cabo esta separación de la molécula de nitrógeno. Y acá lo que tengo intención de esta filmina es explicar un poco, no la fijación biológica del nitrógeno, el proceso químico y todo, sino qué implica en el ciclo del nitrógeno como nutriente en un ecosistema. Tenemos nitrógeno atmosférico que entra a la Tierra con las bacterias fijadoras de nitrógeno que lo toman, lo rompen, lo transforman y lo liberan en amonio o amoníaco. Este amonio o amoníaco es tomado por otras bacterias, se llaman las bacterias nutrizantes, que no son bacterias fijadoras de nitrógeno porque no hacen este proceso desde el aire al suelo, sino que toman este amonio o amoníaco y lo transforman en nitratos y nitritos. Más allá del nombre, lo importante es que estos compuestos son los que pueden ser utilizados por la planta para el crecimiento, pero además pueden ser utilizados por otros organismos o microorganismos presentes en el suelo. Por ejemplo, yo puse microorganismos solubilizadores de fósforo a modo de ejemplo, porque lo que hacen estos microorganismos son justamente, así como estos primeros microorganismos lo que hacían era dejar disponible el nitrógeno para las plantas, los microorganismos solubilizadores de fósforo lo que hacen es dejar disponible el fósforo, que es otro nutriente sumamente importante para el crecimiento de las plantas. ¿Los nitrificantes es lo mismo que las bacterias nitrificantes son las nitrificadoras también? ¿Son lo mismo? Sí. Ah. Y estos microorganismos, al recibir nitratos y nitritos, que son muy importantes para su crecimiento, pueden no solamente llevar a cabo el proceso por el cual dejan disponible el fósforo a las plantas, sino que también el proceso por el cual dejan disponible el fósforo para los otros microorganismos. Y este fue un ejemplo que tomé simplemente para que se vea en este ejemplo simple la complejidad que conlleva un suelo y por qué se dice que un suelo es un organismo vivo. Hay muchísimas interacciones en ese puñadito de tierra que nosotros agarramos y obviamente no podemos ver. Y es acá donde también entra un poco este concepto que les mencioné antes de sinergia, de procesos, de relaciones. En un ejemplo lineal y simple vemos que ya hay muchos compuestos, muchos participantes, muchos procesos. Ahora, vamos a suponer que tenemos este suelo, tenemos un suelo sumamente pobre, donde el ciclo del nitrógeno consta de una bacteria, un tipo de bacteria fijadora de nitrógeno, un solo tipo de bacteria nitritante, por lo cual el ciclo de nitrógeno es sumamente lineal, ¿no? Esto es un simple ejemplo para que entiendan los próximos conceptos. ¿Qué pasa si hay un disturbio? El disturbio es algo que altera la comunidad de microbiota, ¿no? En este caso. Por ejemplo, un incendio o por ejemplo una inundación. Estos procesos van a alterar nuestra microbiota y lo que va a pasar, por ejemplo, puede pasar que afecte de manera muy fuerte a los organismos fijadores de nitrógeno, a los bacterias fijadoras de nitrógeno, y nos quedemos sin. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a poder fijar nitrógeno, por lo cual no se va a poder continuar el ciclo, por lo cual vamos a tener un suelo deficiente de nitrógeno que a la larga va a llevar a un suelo muerto. Ahora, como hablé de incendios, inundaciones como casos extremos, hay procesos sumamente cotidianos que pueden alterar de manera drástica la microbiota del suelo, como pueden ser las malas costumbres agrícolas. Por ejemplo, años y años y años de monocultivo solamente va a priorizar o solamente va a estimular el crecimiento de un solo tipo de microorganismos o de algunos pocos.
por ejemplo, si tenemos un muy mal hábito de riego y cada vez que regamos propiciamos la inundación, la anegación del suelo, vamos a estar frente a una inundación diaria, que también va a alterar. Y también puede ser otro histórico, por ejemplo, la fertilización abundante o excesiva con químicos de síntesis, fertilizantes de síntesis químicas, donde le demos al suelo ya directamente nitritos y nitratos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese suelo que, entre comillas, se saltea varios escalones? Además de todos los efectos químicos que tienen este tipo de productos, lo que va a pasar con la microbiota es que va a empezar a morir, porque básicamente el suelo no la necesita, entre muchísimas comillas, ¿no? Entonces, este suelo, este ciclo de nitrógeno va a seguir, o por lo menos se va a reducir a esto, y si solamente nos importa la productividad de la planta o el cultivar, va a estar bien. Ahora, ¿qué pasa si el día de mañana se corta el suministro de fertilizantes químicos? Nos vamos a encontrar con un ecosistema quebrado, un sistema roto, una microbiota decayente, por lo cual vamos a tener de nuevo un escenario de suelo muerto, a lo cual no va a poder restaurar el ciclo tan fácil. Ahora, esto es un ejemplo sumamente lineal y sumamente simple, ¿no? Para que me entiendan. Pero ¿qué pasa, en contraparte, qué pasa si nosotros tenemos un suelo muy rico en biodiversidad microbiana, donde tenemos muchos tipos de bacterias fijadas en nitrógeno y muchos tipos de bacterias nitrizantes? Se va a formar una red donde todos interactúan con todos, y en el caso que ocurra alguno de estos incidentes, alguno de estos disturbios, probablemente afecte a la microbiota. Pero ¿qué pasa? La red va a seguir continuando, va a seguir estando, y por ende el ciclo de nitrógeno va a seguir. Y esto es un poco lo que se llama resistencia ecosistémica, que deriva, este ecosistema es mucho más resistente que el que vimos antes, que era sumamente lineal y que se cortaba muy simple. Y además, una vez que, suponiendo que pasan estos disturbios, que fueron disturbios puntuales, y vuelve a esta red, a este ecosistema, le va a ser mucho más fácil volver a su estado inicial. ¿Por qué? Porque hay una red muy grande, interconectada, a lo cual le va a permitir tener como, llamémoslo así, un rebote más rápido y volver a su estado inicial. A ese efecto de volver rápido al estado inicial se llama resiliencia. Es por eso que, bueno, los suelos muy biodiversos en microbiota, en este caso, estamos viendo microorganismos, tienen mayor resiliencia y mayor resistencia. Este es simplemente un ejemplo sobre un poco los conceptos que hablé recién. Este es un trabajo de unos científicos chinos que lo que hicieron fue básicamente fueron a un suelo donde por años y años y años se hicieron malas prácticas agrícolas y se vio que la biodiversidad de microorganismos era bajísima, porque ya era un suelo muerto básicamente. Ahora, a partir de eso se plantearon, bueno, ¿cómo recuperamos estos suelos? Y hicieron dos alternativas. Una fueron poner plantas directamente, que se le llama restauración activa, que es lo que se utiliza mucho en los programas de restauración, bien o mal, depende mucho del caso. Y el otro plan que plantearon fue hacer una restauración donde primero se inoculaban con bacterias
Este inóculo era especialmente enriquecido en bacterias fijadoras de nitrógeno y luego se iban a poner plantas. ¿Qué pasó? En el sistema donde no se pusieron las bacterias y las plantas estaban ahí, sobreviviendo, rascando los últimos nutrientes que había quedado en el suelo. Mientras que en el otro modelo, al poner organismos fijadores de nitrógeno, ya el ciclo se había activado. Y al activar el ciclo de nitrógeno se empezaron a activar los otros ciclos. Por ende, a las plantas les costó mucho menos adaptarse y fue mucho más rápida la recuperación. Es un ejemplo práctico de todo lo teórico de la recién. Eso en cuanto a lo ecológico. Y también quería citar un ejemplo en cuanto a lo productivo. Este fue un grupo de científicos españoles que justamente entendieron el efecto de biofertilizantes a base de organismos, bacterias fijadas en nitrógeno, que utilizaron estas dos, que no importa el nombre, y lo que vieron es que las plantas, en comparación con los fertilizantes químicos y el control que no tenía nada, era obtenían hojas más grandes. Al obtener hojas más grandes, producían más azúcares. Al producir más azúcares, tenían más energía para producir más frutos y además que esos frutos sean más grandes. No solamente eso, sino que vieron que cuando compararon los resultados, los que habían utilizado biofertilizantes nitrogenados con estas bacterias, se vio que si tuvieran que, con fertilizantes químicos, tuvieran que equiparar los resultados del otro método, tendrían que aplicar más del doble. Y si aplicaran más del doble, mucho de ese fertilizante químico se escurriría, se perdería. Por ende, se perdería mucho dinero. O sea, no solamente tuvieron efectos en la productividad del fruto en sí, sino en ahorro de dinero. Bueno, y acá un poco resumiendo esta primera parte es la aplicación de bioinsumos, como por ejemplo el LMN líquido, conlleva casi por definición una bioaumentación de microorganismos. Esta bioaumentación conlleva una mayor biodiversidad, no solamente el número de microorganismos, sino también el número de especies o tipos de microorganismos, que por un lado lleva a una mayor resiliencia y resistencia ecosistémica, que fue lo que vimos en esos esquemitas, sino que también lleva a un mejor ciclo de nutrientes, que con un fin productivo deriva en una mayor productividad. Bien, ahora vamos a hablar de las otras bacterias fijadoras de nitrógeno, que son las que trabajan en simbiosis. Que trabajan en simbiosis quiere decir que necesitan estar, para fijar nitrógeno, necesitan estar en una relación mutuamente benefactora, tanto para las bacterias como para las plantas. Esta relación se lleva a cabo en las raíces de las plantas. Las puntas de las raíces se transforman, se abren, dándole lugar a las bacterias y como acogiéndolas dentro de ellas, formando unas pelotitas. En algunos casos son pelotitas, otros tienen otra forma, pero forman como tumorcitos, podemos decir, que son un órgano llamado nódulo. Estos nódulos pueden ser redonditos, pueden ser ramificados, pueden ser en forma de abanico, como en virulana, en esos. Y eso depende del tipo de organismo de la planta, depende de muchísimos otros factores mucho más específicos que no hacen el caso. De hecho, después si quieren, cuando hacemos el corte, los vemos. Después. Sí, después los vemos. Acá hay de lupino y de haba. Habas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿y por qué digo que es una relación mutuamente benefactora? Porque del lado de la planta no solamente le brinda protección, le brinda un lugar donde a la bacteria para fijar nitrógeno, sino que también le brinda azúcares que provienen de la fotosíntesis, ¿no? ¿Y por qué le brinda azúcares?
y en gran medida, sobre todo. Porque acuérdense, como dijimos al principio, las bacterias requieren, o este proceso de romper el nitrógeno atmosférico requiere muchísima energía. Bueno, en este caso, a la energía se la da la planta. Mientras que la bacteria le da a la planta compuestos nitrogenados, que son los resultantes de separar este nitrógeno atmosférico, sino que también le promueve la síntesis de compuestos, no solamente útiles o que le sirven a la planta para el crecimiento, como pueden ser hormonas, pueden ser hormonas sobre todo, que estimulan el crecimiento de la planta, sino que también promueve la síntesis de compuestos que brindan una mayor resistencia a la planta a diferentes estrés. Puede ser sequía, salinidad, acidez y frío en algunos casos. Bueno, esos 4 elementos son bastante comunes aquí en usuario. Tierra del Fuego en general, ¿no? Parece desequilibrada la simbiosis. Las bacterias están más, me parece. No, me parece que lo que pasa es que o sea, el proceso que llevan las bacterias es sumamente costoso energéticamente. Y lo que hace la planta es darle muchísima energía. De hecho, lo que vos decías, ¿por qué una planta puede tener un nódulo tras otro? La planta le cuesta tanto energéticamente este proceso que si la planta ve que en el suelo hay un poquito de nitrógeno que puede usar, va a usar ese nitrógeno y va a sacar o va a independizarse de la bacteria. Quizá es así, quizás la planta de este lado no tiene nitrógeno, tiene nódulos en esta parte, pero justo acá encontró un manchón de nitrógeno disponible y va a empezar a tomar eso y va a sacar a la bacteria. ¿Por qué? Porque cuesta mucho energéticamente. Ese ejemplo, ¿puedo, Rodri? Sí. Se ve mucho en los lupinos, que cuando peor es el suelo, mejor están, y si uno descalzara la planta, ve que tiene bastantes nódulos. Pero alguien que le pone abono a la planta de lupino, le pone una linda maceta y demás, a veces la planta no desarrolla mucho, o pongámosle una maceta porque puede ser el poco desarrollo por la maceta, sino en el suelo, pero lo abona mucho, o lo lleva a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en los lupinos, y falta frío también, pero no desarrolla mucho por esta cuestión de que la planta se torna como un poco vaga para la extracción, o para que no necesita generar los nódulos, en este caso para el nitrógeno, porque ya lo tiene. Entonces probablemente uno lo descalza y no tenga nódulos o tenga muy poquito. Sí, la pregunta venía porque antes que llegaran todos, yo pregunté en Arlington tengo una planta que arranqué así de un lugar X, no la quería ahí y estaba pero con repleta de nódulos y los he visto, pero nunca en esa cantidad, era realmente impresionante. Los estudios de nodulación para caracterizar los sistemas de nodulación con las plantas se hacen en sustratos o en suelos sin nada de nitrógeno. ¿Para qué? Para justamente potenciar a la raíz, a la planta que diga, bueno, vamos a hacer simbiosis. ¿Cuál es mi capacidad máxima de simbiosis? Eso es lo que caracteriza un poco los distintos sistemas. Bueno, y dentro de las plantas, las que pueden llevar a cabo este proceso son las leguminosas. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque dentro de las leguminosas hay muchas plantas de interés, y acá puse algunas que son de interés acá en Ushuaia, bueno, puede ser la vicia, la haba, para la producción de su fruto, la alfalfa, que tiene un propósito forrajero y de alimentación del ganado, los lupinos como ornamentales, pero las 4 comparten la capacidad de formar cultivos de cobertura. Dentro de los cultivos de cobertura, estos tienen muchísimas ventajas. Por ejemplo, aumentan la sanidad del suelo. No solamente que estimulan la biodiversidad, en el caso de las leguminosas que hacen interacción con microorganismos, no solamente aumentan la biodiversidad de los suelos, sino que también le aportan estructura, le aportan porosidad, y eso es muy importante en suelos tan arcillosos y compactos como puede ser en los casos de Tierra del Fuego. Favorecen la retención de nutrientes, como control de la erosión, a un suelo cuando le ponemos plantas genera esa red de raíces
va a controlar la erosión, no solamente por las raíces, sino porque además forma una cobertura en la cual impide un impacto directo del agua. Pero además, al formar esta red de raíces, no solamente se favorece la retención de nutrientes, sino que en el caso de las leguminosas hacen el aporte de nutrientes. Y sobre todo, principalmente el de nitrógeno. Y eso es muy importante, tener en cuenta esto de los bioinsumos como estrategia para favorecer una simbiosis. En el caso de nosotros queramos mejorar un suelo y plantear mejorar el suelo de una gran extensión, mejorar el suelo de un invernadero, bueno, un cultivo de cobertura puede ser una buena estrategia. Y si a eso le sumamos una alimentación de microorganismos fijadores de nitrógeno que hacen simbiosis, va a ser aún mejor la estrategia. Ahora voy a hablar de otras bacterias que no tienen que ver, que no fijan nitrógeno, pero no quería dejarlas de lado porque son muy importantes para el ciclo de nitrógeno, sobre todo aquí en Ushuaia, en Tierra Fuerte. ¿Por qué? Y acá volvemos un poco a las primeras filminas, donde veíamos que este estudio decía que en el suelo hay, en el horizonte A, hay uno, recordemos que es el horizonte donde las raíces pueden extraer el suelo, los nutrientes del suelo, hay un 1,5% de nitrógeno. Pero además, este estudio menciona que en el horizonte O, que es el horizonte, la primera capa del suelo, que es donde vemos la hojarasca, donde vemos los troncos caídos, donde empezamos a ver la putrefacción del suelo, la descomposición, perdón, hay un 3,5% de nitrógeno. Entonces, yo me preguntaría qué pasa que de ese 3,5 solo sería 1,5 en el suelo disponible, ¿no? Para las plantas. Y es ahí donde, bueno, hay un poco contextualizar que la temperatura de Ushuaia en sí y el riguroso clima es una limitante para las actividades de las bacterias en sí. La baja temperatura limita la actividad enzimática o la actividad interna del microorganismo que le permite llevar a cabo la descomposición, por ejemplo. Mientras te tomás el mate, Sí. hay un QR con la disponibilidad del material, donde el paper que les mostró recién está disponible en el QR, así que después se lo pueden llevar. No, claro. Si bien, bueno, este paper habla de bosques, de suelos de bosques de andinos patagónicos, pero el nitrógeno es una realidad que se repite un poco en casi todos los suelos de Tierra del Fuego. Entonces, sabiendo esta baja transición del nitrógeno entre los horizontes, una buena estrategia sería implementar un bioinsumo con microorganismos de montaña ya locales, donde vamos a tener un gran número de bacterias de todo tipo, locales, adaptadas a este clima, y dentro de ellas van a estar las bacterias amonificadoras, que son las bacterias encargadas de tomar el nitrógeno de esta materia orgánica en el primer horizonte, la materia orgánica cruda, hojas, troncos, y ese nitrógeno lo van a transformar en amonio. Que, si recordamos, el amonio era uno de los compuestos esenciales en el ciclo del nitrógeno. Entonces, básicamente, ¿qué hacen las bacterias amonificadoras? Agarran esta materia orgánica que está en las hojas, en los troncos, que no está disponible, y la transforman en un elemento que ya entra en el ciclo del nitrógeno, que a la larga va a quedar disponible para las plantas. Entonces, haciendo un breve resumen de esta segunda parte, la implementación de bioinsumos conlleva una mayor biodiversidad. Esta mayor biodiversidad y mayor
un incremento del número de microorganismos, va a aumentar la tasa de probabilidad de una mayor descomposición, que a la larga va a llevar a más nitrógeno en el suelo. Rodri, Sí. una consulta para ahí enganchar en mi cabeza eso que pasa, o sea, la diferencia entre Sí. el nitrógeno disponible en la capa de arriba, en la hojarasca, viene a ser, Sí. y la poca disponibilidad más en el horizonte A, Sí. ¿no? Y eso es también porque como tarda la descomposición, se volatiliza mucho ese nitrógeno, entonces si uno pusiese más microorganismos o fomentase que haya más microorganismos, la descomposición es más rápida y se lograría transferir más cantidad, o sea, esos 3,5 Claro. es aumentar el 1,5 de abajo, sería eso. Sí, sí, claro, incorporando estas bacterias, las modificadoras, lo que haríamos justamente, no aumentar la velocidad del proceso en sí, sino aumentar como la estadística o la probabilidad de que o sea, a ver cómo explicarlo, como que a ese proceso lo vamos a hacer, va a seguir siendo igual de lento porque las condiciones lo afectan, pero vas a tener más número de procesos, como Claro, se dice. sí. Va a aumentar la tasa de descomposición porque aumenta tu cantidad de bacterias. Debe estar muy relacionado también al clima, ¿no? Claro, por a la eso. velocidad de reproducción de las bacterias. Al metabolismo interno de las bacterias también. Pero bueno, no es lo mismo tener una bacteria a una velocidad X que tener 10 bacterias a esta misma velocidad. Bueno, y en cuanto a la simbiosis, como dije antes, la aplicación de un bioinsumo rico en biodiversidad de bacterias va a poder permitir a uno poder plantear estrategias, como por ejemplo los cultivos de coberturas, con plantas que conllevan simbiosis, que a la larga también volvemos a desencadenar en que va a traducirse en más nitrógeno en el suelo. Y además nos va a permitir plantear, suponiendo si queremos producir alfalfa o queremos producir habas, más allá del sistema de cultivo de cobertura, una aplicación de un bioinsumo nos puede favorecer a una buena simbiosis y eso se va a traducir en mayor sanidad en las plantas. Como dije, resistencia a estrés, etc. Y ahora, por fuera de todo este ciclo, por fuera de todo lo que tiene que ver con nitrógeno y materias que cargan nitrógeno, también se sabe que los bioinsumos de por sí promueven una mayor sanidad de las plantas y es acá donde entra Katy con su tema. Rodri, una preguntita. Eduardo Miserandino días atrás vino y dio una charla sobre organoponía y bueno, a mí me llamó la atención ver las plantas crecer. De hecho, hay una muestrita acá en el invernadero donde están creciendo creo que la mezcla era hojas y pasto seco, algo de eso, ¿no? Sí, pasto seco fresco, con buen sí. contenido de agua. Y en ese caso, ¿cómo es la disponibilidad del nitrógeno? ¿Cómo hacen las plantas para...? Y las hojas de pasto verdes, recién cortados frescos, tienen bastante cantidad de agua y tienen mucho nitrógeno disponible. Yo me imagino que, no me acuerdo si lo de organoponía lo hacía aire libre o siempre te era bajo cobertura, porque si es bajo cobertura le estás dando Mejores condiciones. claro, una temperatura para que las bacterias que están presentes en todos lados puedan empezar a actuar y justamente a ir largando estos micronutrientes de la planta. Sería un buen tema. De hecho las que anduvieron mejor son las de hoja, que digamos tienen mayor demanda de nitrógeno, pero por ejemplo la lechuga se murió, la frutilla no anduvo, hubo varios cultivos que les anduvo bien a las de hoja. Las lechugas anduvieron muy bien, pero hay que ver si uno las deja 3 meses, que ya el pasto se empezó a secar y no llegamos a los 3 meses, o sea, vamos un mes y algo, ¿o no? Claro. Hay que ver qué pasa cuando se seca ese pasto. Claro, Esto tiene un poco que ver entonces con lo que estoy haciendo yo de trasplantar el pasto. Sí, tiene que ver, porque también a vos también te anduvo. Sí, que el pasto, o sea,
El concepto es pasto fresco. Ya en pasto seco yo creo que Y no funciona. O sea, creo que no funcionaría. Y lo que hacen en Harvard, entiendo que logran la condición de elevar la temperatura por el gran volumen de materia orgánica y nada. Sí. Mucha actividad microbiana que hace que la temperatura se eleve. Sí, además lleva una capa de compost, ¿no? Sí, pero básicamente pasto recién Bien. cortado con capitas de compost o de bosta. Sí, o de eso. lo que tenga, Esas capitas de compost tienen No muchísimos podemos. microorganismos. Si además le sumamos los que tiene la bosta, ya estamos metiendo muchos microorganismos que por ahí no parece, pero sumado a la temperatura propia de los sistemas, más el pasto fresco, es justamente propicias que se generen todos esos ciclos. Bueno, ayer antes de encargar la preparación de las filminas, tuvimos una discusión con Rodri, porque yo vengo a plantear, él viene a promover la biodiversidad, y lo que yo vengo a plantear es un control de la biodiversidad que no queremos en la huerta, ¿no? Entonces era como una contraposición, pero es cuando por algunas cuestiones, ya sea por agotamiento del suelo, ya sea porque trabajamos en condiciones controladas dentro de un invernadero, donde todo proceso es más artificial, tenemos algún tipo de plaga, o por un mal manejo también de la condición de invernadero. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una de las recetas que podemos hacer para controlar digamos, alguna colonia de insectos que se transformó en plaga, porque ya es la cantidad, digamos, la población es tan alta que me hace un perjuicio en el cultivo. Entonces eso sería mi propuesta, que hay muchas, hemos dado digamos, otros talleres con un montón de preparados, pero hoy nos vamos a quedar con uno solo que es bastante genérico. Y lo bueno que tiene es que una vez que uno lo prepara, lo puede almacenar bastantes meses, que en general todos los biopreparados es para el uso inmediato. O sea, uno lo prepara, en 2 o 3 días lo tiene que usar, ya sea porque pierde el poder o porque empieza a fermentar. Entonces esto, como ya tiene un proceso de fermentación previo, nos permite almacenarlo varios meses. Así que bueno, era como para ponernos un poco en contexto. Y otra vez, en el, Sí. no pasa si querés, Sí. el material está como biorrepelente picante, así aparece en el material, debe ser mío. Y claro, en el manual que Caro propone, tiene, o sea, hay muchas recetas de la pichi, ¿sí? Hay recetas que llevan hierbas incorporadas, que ahora al final lo voy a explicar. La receta que vamos a pasar hoy y que tenemos para mostrar el producto final, y que la idea es hacerlo así rapidito acá, es la receta base. Después a esa receta se le pueden hacer, digamos, agregados que promueven el crecimiento de los microorganismos o la incorporación de minerales por diferentes hierbas, pero primero damos la receta base y después damos los extras. El nombre lo pueden encontrar, hay videos en internet y demás. Si quieren ir en el paso a paso, igualmente Lucía hizo un video propio, así que tendrán también para compartir. Se llama Apichi. Ingredientes, ajo. De hecho, el ajo está bueno porque es un cultivo que nosotros que podemos hacer acá, así que los ajos chiquitos o los que no van a ir a la cocina o no van a ir a la resiembra, podemos utilizarlos en el propio preparado. Pimienta negra, bueno, eso acá no, y ají. El ají se da en el interior, o sea, no en el invernadero, pero en una casa con exposición norte se da bien. Es una planta no muy grande y produce ají, así que también podríamos digamos, producir el ají puta parió, el habanero, el bien picante, es el que se utiliza. Y alcohol etílico al 96%. Y tiempo. ¿Qué combate? Básicamente para combatir los insectos volando, que los que más se dan en nuestra zona, los que tienen huerta, ¿cuáles suelen tener problemas?
Pulgones. Básicamente. El tomate y la mosca blanca también. También. Es para cultivos en invernadero. O sea, se observa últimamente mucho pulgón también afuera. Pero digamos, la condición donde más se dan los pulgones es o adentro de las casas, en ornamentales, o dentro de los invernaderos. Suele estar acompañado a un mal manejo, así que los invitamos a la próxima charla, que también es de invernaderos la semana que viene, que se va a hablar, además de la construcción o de los planos para un invernadero, el manejo de los invernaderos, dónde está el cuello botella para nuestra zona, ¿sí? Entonces los pulgones básicamente se dan dentro del invernadero, mosca blanca también. Muchas veces el pulgón ya está recontra adaptado acá, o sea, es local. La mosca blanca muchas veces viene con gajos o plantas que compramos de otros lados o incluso del supermercado, con los plantines de hidroponía que compramos con la misma fruta. Es algo que en exterior no se aguanta, no tolera el clima. El pulgón ya está readaptado, pero el pulgón en general viene con plantas de otro lado. Y arañuela roja también, y bueno, diferentes tipos de orugas. Para todo eso, la pichi es un controlador. Digo la palabra controlador y no digo que erradica, porque no erradica, o sea, no mata a la población completa. Siempre hay, en el ciclo hay una reproducción. Lo que va a hacer es mantener a raya esa población para que no nos haga un perjuicio muy grande en los cultivos. Bueno, ahí está. Ah, lo podés hacer. Es lo que vamos a hacer luego, ¿no? Sí. Creo que tenés que darle enter de vuelta. ¿No? Y clicar acá abajo, poner el cursor ahí, clicar ahí nomás. No, y si arriba el video, clica acá arriba que abajo. Sí. No. Bueno. Si no seguimos y después ahora cuando venga Lucía. Ese también lo podemos subir. Sí. Lu, ¿Sí? para activar el video. ¿Con la hacia ahora no funciona? ¿Más? ¿No? Ok, no entendí. Bueno, después. Se lo tomaron más bien que la comunicadora. Cuando termine lo ponemos de Dale, lo foco. ponemos desde Porque recién funcionó. si supiesen la historia del video. ¿Querés que lo busque? Lo tengo en No, documentos. tranquilo, ¿no? ahora lo ponemos cuando lo termino y después mientras empezamos a preparar ahí. Bueno, acá están los 4 ingredientes, un poco para qué sirve cada ingrediente en el preparado y las cantidades. Obviamente se puede hacer menos o más, hay que continuar la proporcionalidad, ¿sí? El ajo fresco, no en polvo. Es nematicida, antibiótico, fungicida y repelente natural, o sea, repelente por el olor, fungicida y antibiótico, seguramente, bueno, así como para el cuerpo humano el ajo tiene ese efecto, lo mismo en el suelo y en las plantas. Y nematicida es como, creo que en el cuerpo humano se llama carminativo contra los parásitos. Bueno, lo mismo, es el mismo efecto que genera en el suelo. Los cultivos que mayormente están afectados por los nematodos son las bulbosas, o sea, el ajo, la papa, así que es un buen preparado también para contrarrestar esa afección que en nuestra zona tenemos bastante. La cantidad de ajo fresco sería 500 gramos para hacer la cantidad que después les muestro que está en el tacho blanco. Ají picante puta parió, el mejor es el chiquito, el que vieron en la foto, que es el que utilizamos para hacer el preparado hace 15 días, pero el que conseguimos para hacer hoy es uno un poco más grande que debe ser más suave, ¿sí? Pero si consiguen el pequeño que viene de varios colores es El ideal. jalapeño. Sí, habanero, jalapeño es. Jalapeño, El efecto, bueno, es urticante y ahora van a ver
hay Sí, claro. que No usar se tocan los guantes. ojos. Y los ojos, cuando uno usa la mini pimer, a veces saltan, o sea, con una gotita habría que usar gafas. Y si uno es muy alérgico, abstenerse que la haga alguien más. Es muy, muy fuerte. Quema externamente el exoesqueleto y también mata por inanición, o sea, pierde el apetito, o sea, por el vaho ese que tiene, los pulgones o los otros insectos, como ellos son chupadores, o sea, chupan la savia y la planta está infectada con ese producto, no pierden el apetito. La cantidad para utilizar es 500 gramos, lo mismo que ajo fresco. Pimienta negra es básicamente por el aroma. Ahí hay dos gramajes, porque es como consiguen. Lo ideal es la pimienta negra entera, como toda especia, como la pimienta de canelo. Si ustedes lo van a reservar para más adelante, siempre entero. Una vez que uno muele, se volatiliza muchísimo, por eso es el olor también, con la pimienta molida, cuando lo manipulemos van a ver el olor fuerte que tiene. La pimienta en grano no huele, es porque se están perdiendo muchas de las propiedades, se volatilizan en el aire. Entonces, siempre mejor en grano y molerlo para el momento. Entonces, ese grano es la mitad, o sea, 250, que los otros productos, y si no, la misma cantidad. Si es molida, 500 gramos. ¿Sí? Hasta ahora esos 3 productos. Y después está el alcohol etílico, que lo que hace en el biopreparado es simplemente extraer y concentrar, concentra todas las propiedades. ¿Sí? Así como se hacen con las hierbas y esos hidroalcoholes, el alcohol también tiene esa función de sacar, extraer de las partes vegetales que nosotros usamos, por ejemplo, no sé, el romero para hacer un shampoo. Lo que hace es extraer las propiedades de la planta. ¿Sí? Y cantidad 500 mililitros, o sea, lo mismo que en peso de ajo y demás. Eso sería la receta base de la pichi. Solo en 3 pasos, lo que se hace es procesar cada uno de sus ingredientes por separado. Lo encontré así en varias recetas, no sé exactamente por qué el por separado, si es solo usos y costumbres o si hay algo que tal vez juntándolo levante más vaho para digamos, protección. Pero las recetas lo plantean por separado, es más cómodo también. Usar guantes y yo diría anteojos o gafas. Y luego se juntan las 3 pastas, queda como una pasta. En el caso del ajo no hace falta pelarlo, entonces cuando se usa la licuadora mini pimer, la cáscara larga como una pegajosidad, queda toda una pasta. Entonces se mezclan los 3 ingredientes. Quizás también hasta barbijo, ¿no? Porque inspiramos, inhalamos. Sí, No y podemos el repetir el vaho, ahora cuando abramos la tapa se va a oler. Luego se macera todo en el alcohol, una noche, las 12 horas, 18 horas, un aproximado, ¿sí? Va a quedar como una pastita con el alcohol, tapado para que no se volatilice el alcohol. Y al día siguiente se agregan 10 litros de agua desclorada o agua de lluvia o líquido. Ahora vamos a explicar aparte eso, cualquiera de esas 3 opciones, empezando de abajo para arriba el orden, o sea, tendría que estar al revés. Si tienen líquido sería lo ideal, si no agua de lluvia, si no agua desclorada. ¿Y cómo se hace? Se deja 12 horas, 48 horas en un tacho, en una cacerola, en la cocina, donde sea, agua de la canilla. Y el cloro se va a ir volatilizando. Eso se deja fermentar tapado, como en ese tacho de pintura, que tiene una buena tapa, 2 semanas, 15 días. Temperatura ambiente, no se abre, no se revuelve, nada. Y a partir de ahí se cuela y está listo para usar. Ahora vamos a ver en qué dilución, o sea, no se usa puro. La recomendación es usar, yo siempre hago doble filtrado, porque si usan para la colocación una mochila que se usa ya en agricultura, o sea, para los productores, o si lo usan en aspersor chiquito,
Si no le hacen doble colado y uno de los colados con tela, se les va a tapar el pico por residuos que quedan. ¿Sí? Entonces doble colado, el primero yo lo hago, ahora les voy a mostrar, con un tulo, con un colador, y el segundo ya lo hago con el colador de café, pero después no lo usen para café. ¿Qué pasó? Porque después no saben por qué el café pica. Yo tardé, no me importa. Queda, lo lavas y queda, el picor es impresionante. Recomendaciones de uso. Hacer doble filtrado para evitar el taponamiento de picos. Para infestaciones leves de pulgones 10%. Quiere decir, una porción del preparado colado por 9 de agua. ¿Sí? Si la infestación es grave, yo le he usado hasta el 20-25%. ¿Sí? Lo ideal es cuando ustedes ni bien vean los primeros bichos, o sea pulgones, sea lo que sea, empezar a trabajar ahí, porque cuando una vez que ya la población es grande, es re difícil de controlar. Y importante la constancia en la aplicación, ¿sí? Como todos los productos naturales son más suaves, cada 15 días hacer una fumigación. Y en general todos tanto los pulgones como la mosca blanca se ubican más que nada en los brotes de arriba, adentro y en el envés de la hoja. Entonces es medio complicado, pero hay los fumigadores de tanque y los de la mochila, vienen con unos